Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un día más un nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con la serie de hermenéutica y vamos a ver dos figuras retóricas más. Hemos visto ya unas cuantas figuras literarias que aparecen en la Biblia y que necesitamos conocer bien para tener una buena interpretación de la Escritura. Tenemos que ser fieles a la interpretación bíblica. Es muy importante que sepamos reconocer en todo momento el mensaje único, verdadero de la palabra de Dios. Y por eso estamos ahí en ese esfuerzo para poder recibir la verdad de la Escritura, la palabra de Dios, sin ningún tipo de confusión. Así que bueno, vamos a tener nuestro estudio y la serie hermenéutica, no sé si es la 11, la número 11 que vamos a tener de las clases, algo así creo que después lo miramos. Y veo ya a los hermanos que os habéis conectado y hay un grupito que está ahí conectado y algunos que están transmitiendo los saludos como Germán y Javi, también Gaby y Yoli están saludando, María Luisa. Bienvenidos y leo vuestros buenos deseos. Buenas tardes a todos, bendiciones. Liliana también, buenas tardes, bienvenidos a cada uno que habéis escogido que podamos compartir este ratito juntos para estudiar la palabra del Señor, así de esta manera. Así que mientras otros hermanos se conectan, nosotros vamos a ir ya poniéndonos en las manos del Señor, vamos a orar y le pedimos a Dios que Él nos esté guiando. También un saludo, Juan, Dios te bendiga, buenas tardes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por una nueva oportunidad que tú nos das de recibir el alimento espiritual que significa abrir tu palabra, leerla con propósito, estudiarla. Cuando venimos a tu palabra sabemos que algo nuevo vamos a recibir siempre. Y estamos con esa expectativa a ver qué es lo que tú nos querrás decir. Ayúdanos a entender, danos sabiduría para poder explicar tu palabra y para comprenderla, recibirla, hacerla parte nuestra y toda esa palabra que entra en nuestra vida que dé el fruto que tú quieres que dé en nosotros. Que te queremos pedir que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que Él sea el Maestro. Danos sabiduría y llévanos, Señor, para comprender todas estas cosas. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, de mis hermanos que se están reuniendo ahora en este momento, los que después también escuchen este estudio, para que nuestras vidas sigan siendo útiles en tus manos. Queremos servirte y predicar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Gracias por todo, Señor, y quedamos agradecidos y pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos, ya los que antes mencioné que habéis escrito saludos, y también Paco, Rosario, han saludado, Juan Vázquez y bueno, y otros hermanos que hay ahí conectados, y hay un buen grupito. Si estáis siguiendo este cuaderno, iremos a la página 14. Ahí vamos a continuar. Ahí el otro día os dije que lo iba a volver a compartir y no volví a pensar más. Pero está en el Facebook, está compartido de hace semanas atrás para los que quisieran descargárselo. Pero a ver si me acuerdo después y lo comparto, para si alguien no lo encuentra. En cualquier caso, pues puedes tomar notas, seguir con la palabra de Dios. Vamos a ver dos nuevas figuras retóricas. Vamos a ver la octava y la novena. O sea que ya hemos visto hasta la fecha, hemos visto 7 figuras de dicción literarias, retóricas, o sea, figuras que se utilizan en la literatura para expresar, en la literatura y también de forma oral, para expresar ideas que nos lleven a comprender un mensaje
más amplio, a crear imágenes en nuestra mente que nos enseñen cosas. Hemos visto la metáfora, hemos visto la sinécdoque. Son palabras raras, pero cuando explicamos lo que es, te das cuenta que muchas de esas figuras las utilizamos todos los días en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, cuando leemos. Y simplemente pues esa es la parte técnica, saber cómo se llama. Hemos visto la metonimia, también hemos podido ver la prosopopeya y hemos visto la hipérbole y también la alegoría. Hemos estado viendo pues cada una de estas figuras retóricas y hoy vamos a ver el tipo y el símbolo. Vamos a ver dos nuevas figuras de este tipo. Bienvenidos también José Luis, Benito, Merideño, Gloria y Gonzalo. También veo vuestro saludo de cada uno. Me alegro mucho de veros, de que podáis compartir este ratito así juntos en comunión y alrededor de la palabra de Dios. ¿Qué es un tipo? Porque no sé si esto sonaba como figura así de dicción, tipo. ¿Qué es un tipo? Bueno, en la Biblia el tipo es muy importante, porque normalmente hay un contraste entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento de cosas en el Nuevo Testamento, y ahí es donde aparece más veces esta figura, el tipo. Consiste en una clase de metáfora que representa por medio de cosas, hechos o personas lo que vendría en el futuro. Por eso, sobre todo, el tipo es algo que aparece más en el Antiguo Testamento, y la misma Biblia llama a estas cosas sombra de lo que había de venir. O sea, un tipo es algo que aparece en el Antiguo Testamento, pero quería representar algo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Y tuvo cumplimiento. Entonces, eso nos quería representar a algo que vendría. Y por eso os digo que la Biblia contiene muchos tipos. Piensa que el pueblo de Israel tenía la promesa de la venida de Cristo y todo lo que iba a ocurrir, la creación de la nueva forma de ver las cosas en la iglesia. O sea, iban a ocurrir cosas y ellos estaban en la preparación. Nosotros estamos también en un tiempo de preparación para algo que tiene que ocurrir, la segunda venida de Cristo. Y cómo vamos a jugar nuestro papel, lo que Dios ha preparado para nosotros en esos últimos tiempos, cuando el anticristo se manifieste en el mundo y reine por 7 años, y eso lo esperamos, y cuando eso venga será el cumplimiento de todo lo que estamos viviendo ahora y esperando. Pero fue algo especial cuando Cristo vino como hombre, cuando murió en la cruz, cuando resucitó a los cielos y cuando la iglesia empezó. Por eso ellos tenían que mirar hacia adelante por fe, y sin duda Dios les dejaba esos tipos para ayudarles a entender mejor las cosas. Nosotros miramos hoy para atrás en el tiempo y podemos considerar todas esas enseñanzas, y esto nos enriquece para comprender mejor el cumplimiento que tuvo en el Nuevo Testamento y muchas de estas cosas. Así que vamos a ir viendo algunos textos para que veamos ejemplos de tipos en la Biblia. Vamos a ir primero a la carta a los Colosenses, capítulo 2. Leeremos el versículo 16 y 17. Vamos a la carta o epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate, aquí se menciona comida, bebida, días de fiesta, y dice que todo eso, incluso menciona los días de reposo, dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. O sea, no era exactamente lo que representaba. Era como anunciando lo que vendría. Recuerda lo que antes hemos dicho. Igual que nosotros miramos hacia adelante,
Por ejemplo, Apocalipsis está llena de símiles. Es otra de las figuras retóricas que veremos más adelante. Un símil, como dice la palabra, busca la similitud con algo conocido. Nosotros miramos al futuro y estamos hablando de una nueva creación, un mundo diferente a lo que conocemos ahora. Entonces, para tratar de imaginarnos y comprender el mundo que vendrá, necesitamos recursos, y el símil es un recurso al que Juan se hizo acopio para ayudarnos a hacernos una imagen de cosas que tendremos, que viviremos, de cómo será, de lo que habrá en la nueva creación. Y en ningún caso vamos a tener la visión exacta de lo que será. Simplemente buscamos hacernos una idea. En el Antiguo Testamento estaba anunciado lo que vendría. Y ellos vivían mirándolo de lejos. Estaban esperando el cumplimiento de estas cosas. Y todo esto que ellos hacían en estas prácticas era la ayuda para encontrar esa referencia y poder imaginar, comprender lo que vendría, sombra de lo que habría de venir. Entonces, muchas de estas cosas, cuando tuvieron el cumplimiento, dejaron de tener la parte práctica de tener que hacerlo. Cuando dice ahí en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, comida y de bebida, por ejemplo. Los judíos tenían muchas prohibiciones de lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer. Cuando Dios dio estas órdenes tenían un propósito en el Antiguo Testamento. Algunas de esas cosas tenían un significado. Las fiestas que ellos tenían que guardar, el día de reposo, se menciona ahí, las fiestas que ellos celebraban. Había una serie de fiestas principales en el calendario judío. Pero cuando Cristo vino y Él murió, muchas de esas fiestas tuvieron cumplimiento, muchas de esas prácticas ya llegaron al fin con el que se habían transmitido al pueblo, tratándoles de hacerles ver por fe lo que un día ocurriría. La fiesta de la Pascua era una fiesta muy especial en la que el centro de la fiesta era el sacrificio de un cordero, de un animal. Por la Pascua venían a Jerusalén judíos de todas las regiones, de todas las zonas. Se llenaba la ciudad de forasteros y se sacrificaban miles de corderos. Hay relatos que cuentan que los desagües de la ciudad se llenaban de ríos de sangre, de tantos corderos que eran sacrificados en la fiesta de la Pascua. Bueno, los que conocéis un poco pues la Biblia sabéis que todos esos sacrificios que Dios mandó en el Antiguo Testamento, esos corderos sacrificados eran un tipo de Jesucristo. O sea, estaban representando lo que un día ocurriría en la propia vida del Hijo de Dios. Cuando Cristo se hace hombre y comienza su ministerio público, y Él se da a conocer como quien es, el Mesías, el Cristo, Juan el Bautista está preparando su ministerio, el ministerio de Jesús. Él preparó el camino al Señor, así incluso estaba profetizado. Y cuando Él está en el desierto y está bautizando gente y la gente viene a Él, Él está anunciando lo que viene. Él les decía, viene uno tras de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eran primos y Juan era mayor que Jesús, pero Juan sabía quién era Jesús. No era su familiar cercano, su primo pequeño, no. Y cuando vio a Jesús, el primer día que aparece allí Jesús para encontrarse con él, entonces él lo señala y dice, este es de quien yo os dije. Y dijo una cosa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos rituales de sacrificios del Antiguo Testamento ahora tuvieron cumplimiento en Jesús. El Cordero Pascual fue el cumplimiento de Cristo. Ahora Cristo viene para morir una vez y para siempre, una vez suficiente. Ya no se tienen que volver a sacrificar más animales, más corderos. ¿Por qué? Porque ya lo que ellos anunciaban ya tuvo cumplimiento. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir.
pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros ahora somos la Iglesia, somos de Cristo, ha habido cumplimiento a todas estas cosas y podemos tener enseñanza al considerar todos esos tipos. La fiesta de la Pascua, pues, era sin duda el centro de esa fiesta, era el propio Señor Jesucristo. Y fue durante esa fiesta cuando Jesús vino a Jerusalén y cuando Él iba a ser sacrificado. Él iba a morir también por todos nosotros. Vamos a ver otro texto en Hebreos 10:1 relacionado con esto que estamos hablando, que estamos diciendo. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo lo que la ley enseñaba que se tenía que hacer, como dice en este texto, era, una vez más, se utiliza la misma expresión, sombra de lo que iba a venir, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El cordero que era sacrificado no quitaba el pecado del mundo. De hecho, si estudiásemos en detalle todos los textos relacionados con eso, nos daríamos cuenta de un detalle, y es que cuando se sacrificaban estos animales en el Antiguo Testamento, dice que los pecados del pueblo eran cubiertos, pero no dice quitados. Interesante esos pequeños detalles que nos da la Escritura. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar, ¿verdad? Si yo cojo el bolígrafo y lo cubro, mira, con una mascarilla que tengo aquí, esto no existía hace poco tiempo aquí en España, lo usaban según en qué trabajos, pero si yo lo pongo así, he cubierto el bolígrafo, pero el bolígrafo está ahí todavía, simplemente lo he cubierto, porque dice el versículo que en sí mismos estos sacrificios no eran perfectos, se tenían que ofrecer continuamente. En cambio, cuando dice la Biblia que Cristo quitó el pecado, ahí lo tiro, lo arrojo a lo profundo del mar, ahora el pecado ya no está cubierto, no, es que no está, desapareció. El sacrificio de Cristo sí fue perfecto. Todo lo del Antiguo Testamento era la preparación, el anuncio, era la referencia visual para depositar la fe, demostrar la fe con esas obras, pensando en lo que un día ocurriría. De ahí que podemos ver todos estos tipos. Así que vamos a ver ejemplos de tipos en la Biblia y de esa manera ir comprendiendo más y aprendiendo más de la Escritura. Al final ese es nuestro objetivo, venir a la Biblia, abrirla y no solo aprendernos esos nombres raros, sinécdoque, metonimia, hipérbole, sino de estar recibiendo de la palabra de Dios el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos cada día. Hoy ha sido domingo y hemos tenido nuestros cultos, nuestras reuniones de alabanza, de predicación. Bueno, espero que los que habéis estado con nosotros, pues yo he sido bendecido, espero que tú también, y me he gozado en la alabanza, en la comunión con los hermanos. Dios nos habló con su palabra. Los que habéis estado en vuestras iglesias, congregaciones, espero que Dios os haya bendecido, os haya hablado, y Dios no deja de hablarnos, de tener ese tiempo con nosotros para continuar la obra que empezó en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 y 15 para ver un tipo, un ejemplo de tipos de los que aparecen en el Antiguo Testamento. Haremos un contraste con lo que leemos en el Nuevo Testamento, que sería el cumplimiento, y leeremos en el Antiguo Testamento a lo que estaba representando. Vamos a leer ahora en Juan y después nos iremos a Números. Evangelio de Juan, capítulo 3, hemos dicho, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí Juan está mostrando que la serpiente que Moisés levantó en el Antiguo Testamento era un tipo de Jesucristo.
porque él dice, así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ir a Números y vamos a leer allí directamente qué es lo que ocurrió, o sea, qué es eso de que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Vamos a Números, capítulo 21, leeremos el versículo 8 y 9. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Bueno, me imagino que, no sé si conocéis la historia es que vino una plaga de serpientes entre el pueblo. Recuerda que ellos están viviendo en el desierto y en el desierto de pronto pues empiezan a haber muchas serpientes, más de lo que es habitual, porque en los desiertos normalmente hay serpientes, pero en este caso algo extraño ocurre y aparecen ahí serpientes y aparece una situación un tanto anómala. Es un pasaje, tiene algunas partes un tanto desconocidas o misteriosas para nosotros, pero ahí había un propósito de Dios, eso es lo que nos importa, más allá de algunos detalles que se nos escapan un poco a la comprensión. Podríamos imaginar cosas, pero nos vamos a quedar con lo que tenemos claro. Y bueno, si leemos un poquito desde atrás, desde el versículo 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, esto era el tópico en Israel. Se desanimaban, murmuraban contra Dios, se cansaban de comer maná, querían comer carne, murmuraban contra Moisés, por lo tanto estaban murmurando contra Dios, se rebelaban contra Moisés. A Números se le ha denominado el libro de la murmuración, imagínate, ¿no? Se desanimaron por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Imagínate. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se quejaban del maná gratuito con todas las propiedades alimenticias y en la cantidad que quisiesen comer cada día. Se quejaban de todo, hermano. Aprendamos lección, ¿eh? No nos quejemos a Dios por todo, no murmuremos contra Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí tienes un detalle de esos que yo te decía que son un poco extraños a nuestra comprensión, porque no es que fuese una plaga de serpientes así normal. En el desierto, como yo antes te decía, suele haber serpientes, eso es lo normal. Pero no es un problema, no suelen manifestarse las serpientes así en plan plaga, mordiendo y causando una gran mortandad. De hecho, aquí hay un detalle curioso, y es que dice que eran serpientes ardientes. Interesante que la palabra hebrea, que se ha traducido en Reina Valera al castellano serpiente ardiente, serpientes ardientes, es la palabra seraf. Cuando en Reina Valera se deja esa palabra tal como está en hebreo, se aparece como serafín o serafines, porque la palabra serafín o serafines significa eso, serpiente ardiente. ¿Verdad que es interesante ese detalle? Los serafs, serpientes ardientes, en la presencia de Dios, dice allí Isaías, que había serafines, es una especie de seres angelicales, y la Biblia menciona que eran serpientes ardientes. También muy interesante que la Biblia, cuando se refiere a Satanás, también lo menciona como un seraf, una serpiente. La Biblia de hecho habla de él como la serpiente antigua. No te olvides que Satanás fue un ángel de Dios. No había ángeles buenos y malos. En un principio todos los ángeles eran espíritus ministradores delante de Dios,
dentro de esos espíritus ministradores parece que había algunas diferencias y la Biblia nos habla de los serafs, de las serpientes ardientes. Solo que Satanás en su rebelión, en su pecado, fue desechado de esa posición de honor, de la presencia de Dios. Y bueno, en el Edén, ¿te acuerdas cuando dice que la serpiente, astuta más que todos los animales, tienta a Eva? Una de las partes de la maldición a la serpiente es que a partir de ahora te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, de tu existencia. Siempre se ha sugerido, bueno, la maldición ahora se tiene que arrastrar. Quiere decir que quizás antes al no arrastrarse es que tenía patas, caminaba erguida, ¿no? Con patas. Bueno, o también es que tenía alas. Porque ahora no es mi intención hacer un estudio sobre esto. Tenemos estudios, he hecho estudios en la iglesia, tenemos algún estudio para hablar de los ángeles. Y ahí hemos visto con mucho detalle los textos, porque también aparece como serpiente alada, como serpiente con alas. Posiblemente Satanás en el Edén era esa serpiente con alas. Ahora nosotros al decir serpiente alada, o un seraf, serpientes ardientes, la palabra serpiente para nosotros tiene una connotación negativa, pero es a consecuencia, no te olvides, del pecado. Antes del pecado, la serpiente no tenía por qué tener ninguna connotación negativa, de hecho no la tenía. Al contrario, quizás ahora la fealdad que vemos en una serpiente antes del pecado no era fealdad, sino que eran seres hermosos y que parece ser que tenían una relación directa con seres angelicales que están en la presencia de Dios. Y evidentemente ahora está distorsionado, no es lo que era. Ahora las serpientes es un animal más de los muchos que hay, pero por la forma en la que Satanás tenía y por la consecuencia del pecado y todos estos animales de alguna forma están representando lo que allí ocurrió, la maldición y lo que ahora son estos animales. Si te fijas, de hecho, las serpientes tienen como mala fama, son como mal vistas a los ojos del hombre, y si tú lo tratas de razonar de una forma así fría y objetiva, no tendrían por qué. Porque desde el punto de vista meramente así del reino animal, biológico y eso, las serpientes son animales para admirar, hermosos. Son animales con sus coloridos, sus peculiaridades, sus formas, cómo cazan, cómo se mueven, cómo... La verdad es que es un animal que no tiene una explicación así. ¿Por qué tanta aversión contra las serpientes, no? Porque, bueno, podríamos decir, bueno, es que hay serpientes peligrosas, son venenosísimas para las personas, te pueden matar rápidamente. Pero la verdad es que hay más serpientes inofensivas que serpientes peligrosas. De hecho, las serpientes venenosas o peligrosas para las personas suelen estar en áreas o países o zonas determinadas. Aquí en España, donde estamos, donde vivimos, por ejemplo, si tú sales a pasear al campo, es muy fácil que te encuentres con alguna serpiente, veas alguna serpiente por ahí, pero difícilmente encontrarás una serpiente que sea venenosa, que te pueda causar peligros, ¿no? No suelen verse tantas. Por aquí la especie venenosa que podríamos encontrar es el tipo aspid o víbora, y ni siquiera es muy, podríamos decir que es mortífera. Su picadura en una persona sana ni mucho menos la mataría. Pero si tú te encuentras una serpiente, aunque sepas que es inofensiva, te causa como un rechazo. Te pone, a mucha gente se le pone los pelos de punta, les da pánico, les da miedo, ¿no? Bueno, no es mi intención hacer un estudio de esto, pero como estamos viendo este pasaje y ahora vamos a ver a continuación, aclarar algunas ideas, porque para muchos cristianos este es un texto un poco complejo y no acaban de entender cómo que la serpiente era tipo de Jesucristo. Más bien tipo de Satanás, ¿no? ¿No te parece? Porque cuando hablamos de la serpiente, inmediatamente te viene el bichito este tan feo que todos rechazan. Algunos no, Nosotros cuando a veces hemos estado ahí en el campo
y hemos visto una serpiente, o en el río a veces serpientes de agua, y las hemos cogido, y nuestros niños pequeñitos, Raquel y Daniel han jugado con serpientes en sus manos, eso, pero sabíamos que eran inofensivas, claro. Serpientes de agua no hacen nada, culebras no hacen nada. Pero a la mayoría pues le causan ese rechazo, y a veces choca la idea de que diga ahora aquí Juan que igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Cristo sea levantado. La serpiente de bronce, un tipo de Cristo. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero vuelvo aquí al texto que estábamos leyendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serafines, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí está lo misterioso que yo antes te decía. ¿Cómo eran esas serpientes? Quizás eran espíritus inmundos. Podían ser esos serafs, como Satanás pudo ser un seraf, pero eran ángeles caídos, serafs caídos, ardientes, de fuego. Bueno, dejémoslo ahí en el aura de misterio porque el texto no es muy claro. Algunos dicen, no, eran serpientes normales, solo que al morder, la picadura con el veneno hace esa sensación como si te quemaras. Bueno, podría ser una explicación, yo lo respeto, pero aquí no habla de cómo siente la persona cuando es mordida por la serpiente, sino lo que son las serpientes en sí mismas, y habla que son serafines. Son serpientes ardientes. Lo dejamos ahí. Pero sí sabemos que fue Dios quien las envió. Por lo tanto, esto era un juicio contra su pueblo. Los juicios de Dios contra su pueblo, contra naciones, siempre buscaban una reacción. Buscaban que el pueblo reaccionase, que el pueblo se diese cuenta de cosas. O sea, Dios no trae juicios así por desquite, para vengarse, porque se sintió ofendido no, Dios no hace eso. No forma parte de su carácter. Algunos de estos juicios, antes de que viniesen, fueron avisados por los profetas, se advirtieron. De hecho, tenemos algún ejemplo de que se anunció que vendría el juicio y como el pueblo se arrepintió, el juicio ya no vino. Estos juicios buscaban un propósito. Nínive. Dios envió a Jonás a Nínive para que anunciase que iba a venir un juicio de parte de Dios por su maldad, por su idolatría, por todo lo que ellos estaban ahí haciendo. Y dice la escritura que Nínive se arrepintió, creyeron todos, el rey de Nínive, todos los habitantes, y Dios no envió el juicio, les perdonó. Muchos juicios vinieron y, repito, tenían un propósito. Y sobre Israel vinieron juicios. Y muchos de ellos fueron advertidos por los profetas. Si no os arrepentís, si mi pueblo no se arrepiente, os pasará esto. Este era un juicio que vino sobre Israel con un propósito. Justo el preámbulo al juicio, a las serpientes ardientes, nos dice cómo estaba el pueblo. Murmurando contra Dios, habían perdido el ánimo, se quejaban contra Dios, dice, y contra Moisés. Bueno, Dios sin duda buscó que el pueblo reaccionase, que el pueblo cambiase la actitud, y lo hizo a través de una enseñanza que les volvería a situar con la mirada puesta en la promesa de lo que un día ocurriría. Un día Cristo vendría, sería levantado en una cruz, y todos aquellos que mirasen a Cristo en la cruz podrían ser salvos. Entonces dice ahí en el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Te das cuenta? El juicio consiguió el propósito que Dios tenía, que el pueblo reaccionase, que se diesen cuenta de su pecado. Y el pueblo reaccionó. Hermanos, a veces somos así. Dios nos habla con paciencia, trata con nosotros esperando que le dejemos hacer su obra. Él nos habla y tiene misericordia, insiste, nos lleva, pero nosotros andamos en nuestros asuntos, vivimos nuestra vida
menospreciamos las cosas de Dios, a veces hasta como el pueblo, hablamos, murmuramos contra Dios, contra el pastor y los líderes que Dios pone al frente. ¿Y qué ocurre después? Dios nos prueba. No uso la palabra juicio ahora. Estoy hablando de la prueba que viene con a veces a aquellos que somos hijos. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. La finalidad de esto no es, como antes os decía, la venganza, es el amor. Dios lo que pretende es bendecirnos, que reaccionemos, que apartemos la maldición, que apartemos la muerte y cojamos la vida y la bendición que Él nos ofrece. Pero a veces, como somos así de torpes y de tozudos, la tribulación tiene que golpearnos para que abramos los ojos y digamos, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ellos se dieron cuenta. Moisés, por favor, mira, hemos pecado contra Dios, contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios podía quitar las serpientes. Bueno, el pueblo ya se ha arrepentido, venga, ya está. Fuera las serpientes, los serafs, las serpientes ardientes, fuera. Pero no. Aquellos que realmente creen tienen que demostrarlo. Aquellos que realmente están dispuestos a recibir la gracia de Dios tienen que hacerlo por voluntad propia, dar un paso al frente y demostrar su fe. La fe se tiene que demostrar con nuestras obras. Entonces no era quito las serpientes y ya está. No, dentro del pueblo quizás no todos se habían arrepentido de verdad. Así que la forma de hacer de Dios es esta. Bueno, pues según la fe de cada uno, que así sean sanos. Así que ahí las serpientes se quedan. Pero la salvación para el pueblo está. Hermano, el pecado está en el mundo y por el pecado todos morimos. Pero Dios ha levantado a Cristo para que todos aquellos que miren a la cruz de Cristo sean salvos. Entonces, ahora la salvación ya no depende de que si te muerde la serpiente o no, de si tu fortaleza física soportará el veneno o no lo soportará, o lo que sea que venía con esa mordedura. Ahora la cuestión es la fe. ¿Crees en Dios? ¿Creemos que Jesucristo perdona nuestros pecados? Mas Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, las serpientes estaban ahí todavía, esos serafs, esas serpientes ardientes. Entonces esa persona miraba a la serpiente de bronce que estaba puesta en lo alto de un asta y fue levantada y vivía, dice ahí la Escritura. Esto era un tipo de Cristo. Ahí Juan ahora lo explica y nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre, como un tipo de lo que ocurrió allí ahora la enseñanza, aquello tiene cumplimiento ahora en Cristo, y esas serpientes ardientes que mordían y provocaban la muerte, ahora eso está representando el pecado. Nosotros, por nuestros pecados, tenemos que morir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Todos tenemos que morir, pero igual que Moisés levantó la serpiente de bronce y cuando ellos eran mordidos iban a morir sí o sí, lo único que les podía salvar era la fe, no la serpiente de bronce. La serpiente de bronce no era nada, era un tipo de Cristo. Lo que salva es Cristo, no la serpiente de bronce. El pueblo, así somos las personas, después idolatraron esa serpiente de bronce. Moisés la tuvo que romper en 3 pedazos y esparcir esos pedazos para que el pueblo no cayese en la idolatría. Imagínate cómo somos las personas. Dios les provee un remedio,
el remedio apunta a Cristo porque en sí mismo era un trozo de metal con forma de serpiente. ¿Por qué de serpiente? Porque eran las serpientes quienes les estaban mordiendo. Ahora hablaremos un poco más de eso. Y el pueblo, después con el tiempo, se pusieron a adorar la serpiente de bronce. Sí, la serpiente que tiene poder para sanarnos. Y ¡ay, cómo somos! Dios nos transmite su bendición y nosotros nos volvemos idólatras, supersticiosos, montamos las cosas que Dios enseñó a nuestra propia manera, a nuestro entendimiento. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que Dios nos da y ser muy bíblicos, muy veraces. No caer en el error de coger lo que Dios nos dio y transformarlo a nuestro parecer. ¿Se entiende, verdad? Vamos a ver alguna enseñanza alrededor de esto, porque si yo os pregunto de quién es símbolo la serpiente, ¿qué me diríais? Ahora ya salgo de este pasaje concreto de Juan, capítulo 3, 14 y 15, y yo os pregunto, la serpiente, ¿de quién es símbolo la serpiente? Ahora igual tenéis dudas. Si os pregunto antes de hablar lo que hemos hablado, seguro que me respondíais con claridad. Pero vamos a ver un par de textos para ayudaros en la respuesta. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y podemos leer, aunque es muy conocido, pero nos podemos ir a Génesis capítulo 3 y podemos leer lo que ocurrió allí en el capítulo 3 versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la cruz? Bueno, en la cruz, la serpiente, o como dice ahí, la simiente de la serpiente, o sea que la serpiente está representando simbólicamente algo, la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Lo heriría en el calcañar. El calcañar es una parte en el pie que se hiere en una crucifixión. Y Cristo fue herido en el calcañar cuando fue crucificado por la serpiente, por Satanás, la simiente de la serpiente. Pero la simiente de la mujer, o sea, Cristo, heriría a la simiente de la serpiente, a Satanás, dice en este pasaje, en la cabeza. Y eso representa que es una herida mortal. Una herida en la cabeza es una herida de muerte, es una herida mortal. Ahí se estaba anunciando que Cristo vencería a Satanás en la cruz. Entonces, fíjate, vamos clarificando cosas. ¿De quién es símbolo la serpiente? De Satanás. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz. Ahora bien, la serpiente nos hace mirar a la cruz. Nos habla de la fe. Y la sanidad viene por obedecer lo que Dios ha dicho. El pueblo tenía que mirar a la serpiente. Y entonces no moriría. Pero la serpiente en sí misma, recuerda lo que antes hemos dicho, no era nada en sí misma. No tenía poder. Moisés la rompió en 3 trozos, no pasó nada. Era solo metal, era bronce. Pero es lo que la gente creía y lo que Dios les había dicho. El poder de la serpiente no era tal, era la palabra que Dios les dijo. Porque aquella serpiente representaba lo que Cristo un día sería. El texto de Juan compara que la serpiente sería levantada, lo compara con Cristo levantado en la cruz. Aquí el tipo se encuentra en lo que significó la crucifixión de Cristo. Recuerda cómo lo dice Juan, igual que la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre
será levantado. El tipo consiste en esto, en que la serpiente fue levantada, Cristo sería levantado. Se entiende que la diferencia, una cosa es que la serpiente en la Biblia simbolice a Satanás, y otra cosa es lo que allí ocurrió. Levantar una serpiente era tipo de que Cristo sería levantado en la cruz. Porque recuerda, la serpiente, ¿qué representaba allí en el Antiguo Testamento? Las serpientes que venían y mordían al pueblo. Serafs, serpientes ardientes. ¿Qué forma exacta tendrían? No lo sabemos. No nos ha llegado ninguna fotografía hasta nuestros días, entre otras cosas porque no existía la fotografía. Pero el caso es que aquella serpiente representaba las propias serpientes que mordían y mataban a la gente en el pueblo. Las serpientes extrañas, serafines, ardientes, serpientes ardientes. Pero el tipo, recuerda, no es la serpiente en sí misma, sino el hecho de coger esa serpiente, que es lo que causa la muerte, y levantarla. Cuando Cristo murió en la cruz, por nosotros se hizo pecado. La Biblia dice que por nosotros se hizo maldición. La cruz no era como para nosotros hoy en día un símbolo cristiano de una joya que nos colgamos al cuello. La cruz era un lugar de ejecución, era un lugar maldito. Cuando la gente pensaba en la cruz, lo único que veía eran escenas de horror, sangre, peste, asesinos, muerte. La cruz era un lugar horrible. No era algo así como apropiado para hacerse una joya y ponérsela con una cadenita al cuello. No, hombre, no, ni mucho menos. Sería como que alguien lleve ahí una guillotina que servía para cortar cabezas, o una silla eléctrica que es para matar gente por electrocución. Con el tiempo el significado parece que ha cambiado, pero hablar de levantar la cruz, eso era algo horroroso, era horrible. Bueno, la serpiente se levantó por el pecado, la cruz de Cristo se levantó por el pecado. No es que la serpiente representa a Cristo, es que lo que pasó ahí y lo que sucedió al levantar la serpiente y la gente miraba a la serpiente y entonces ya no moría, se salvaban. ¿Por qué? Por la fe en la palabra de Dios. Dios dijo, si miráis la serpiente, viviréis. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Bueno, si alguien tiene duda, me preguntáis o objetáis algo. Vamos a leer el texto que yo te estaba refiriendo, porque el pueblo, como suele pasar, muchas veces no entiende las cosas. A día de hoy, muchos que se llaman cristianos, que dicen pertenecer a iglesias, muchos no entienden las cosas. Es un problema que tenemos los seres humanos. Nos montamos la película según nuestro propio entendimiento y creemos lo que queremos. Y mira lo que pasó. Segundo libro de Reyes 18:4. Él quitó los lugares, las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. O sea, significado Nehustán, cosa de bronce. Eso es lo que hizo Ezequías, un rey de los poquitos denominamos buenos. Fue uno de los pocos reyes que hubo en Judá que buscaron a Dios y fueron piadosos delante de Dios. Y fíjate lo que tuvo que hacer este rey, cómo vivía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En los lugares altos tenía imágenes de ídolos, de la diosa Asera, y entre toda su colección de ídolos a los que quemaban incienso y ofrecían sacrificios y tal, ahí estaba la serpiente de bronce que Moisés construyó en el desierto. ¿Y qué hizo Ezequías? No, respetemos la serpiente porque era un tipo de Cristo y lo que representó. No, ni mucho menos. La llamó Nehustán. Esto es una cosa de bronce. ¿Qué poder tiene la serpiente? Nada, la rompió en 3 pedazos. ¿Pasó algo?
la poderosísima serpiente de bronce hizo que todos cayesen fulminados allí. Esto es una cosa de bronce, punto. No tiene más poder, no tiene más valor. Representó algo en el Antiguo Testamento, el pecado del pueblo, y que gracias a que Dios la levantó, igual que un día Cristo sería levantado en un lugar de pecado, de tormento, de maldición, como es una cruz, entonces el pueblo podría ser salvo. Por la fe, no por la serpiente en sí misma. Eso no tenía ningún poder, no servía para nada. Bueno, ¿se entendió? Leemos otra metáfora. Otro tipo. Estamos con los tipos. Vemos otro tipo en el Nuevo Testamento que habla de algo que pasó en el Antiguo, o sea, algo del Antiguo era tipo de algo que ocurre en el Nuevo Testamento. Pues ahí Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, menciona otro tipo que tiene que ver con Jesucristo. Otra cosa del Antiguo Testamento que ya se cumplió en el Nuevo. Mateo 12, versículo 38 al 41. Mateo 12, 38 al 41. Dice allí: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos querían ver milagros, señales, cosas así sobrenaturales. Y él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, y la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, Jesús está mencionando un hecho del Antiguo Testamento como un tipo de lo que él mismo va a vivir. Igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo mismo, está hablando de sí mismo, estaré 3 días y 3 noches en una sepultura, en el corazón de la tierra, dice Jesús. Eso era un tipo de Jesús. Las cosas en el Antiguo Testamento no ocurrían porque sí, no eran casualidades. Sabemos que la intención de que Jonás terminase en el vientre de un pez y que estuviese 3 días y 3 noches era para que Jonás reaccionara, se arrepintiera de su desobediencia a Dios. Dios lo mandó ir a Nínive a predicar y él no quería, se fue en dirección contraria, cogió un barco y vino una tempestad, terminaron tirándolo por el agua y terminó en el vientre de un pez. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. El estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches y que esos 3 días lo cambien todo, y de esos 3 días vino salvación sobre un pueblo de Nínive que contaba con unas 100.000 personas. Imagínate la cantidad de vidas que se salvaron por estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Eso hizo reaccionar a Jonás y accedió a ir a predicar el Evangelio. Bueno, ya te acuerdas, ¿no? Que no quería predicar porque sabía que se podían arrepentir, y como un judío celoso y que odiaba a los gentiles por encima de todo lo demás, les sabía mal, no quería que se arrepintiesen y que fueran perdonados, prefería verlos muertos. Imagínate, qué historias en la Biblia, ¿no? Pues bien, ese hecho de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez y que a raíz de eso viniese una gran salvación, es tipo de que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro y a raíz de eso su resurrección provocó una gran salvación para todos nosotros, imagínate. Bien, ese es otro tipo de Jesús. Ya que estamos, ¿puedes ver una hipérbole en el texto que hemos leído? De aquí de Mateo 12, versículo del 38 al 41, ya que es una de las figuras que hemos visto. De cada figura vemos unos poquitos ejemplos, porque si no extenderíamos mucho cada figura y nos ocuparía mucho tiempo, pero a veces leemos otros textos y salen ya de las figuras que hemos estudiado. ¿Ves una hipérbole aquí en este pasaje?
No sé si alguien estará escribiendo algo. Seguro que estáis ahí ahora todos buscando. A ver, ¿dónde está la hipérbole? ¿Dónde está la hipérbole? Lo hemos leído. Te voy a dar una pista. Está en el versículo 40. ¿Sí? Igual alguien está escribiéndolo ya. Es que siempre vamos así unos segundos desfasados. No ocurren las cosas al instante en el directo de Facebook. Yo hablo y tú me estás viendo unos 10, 15, 20 segundos, a veces hasta más, con retraso. O sea, el Señor me arrebata y me desaparezco y tú te enteras un minuto después. Bueno, espero que te enteres en el mismo instante porque te vengas también. Nos vayamos juntos. Espero que sea así. Amén, hermanos. Bueno, te la digo la hipérbole. Dice que igual que el Hijo del Hombre estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es una hipérbole. Muy bien, Juan Vázquez lo vio. En el corazón de la tierra. En realidad no estuvo Jesús en el centro mismo de la tierra, en el corazón de la tierra. Eso es una hipérbole. Está hablando de que estuvo ahí dentro de la tierra, en las profundidades de la tierra, pero con esa enseñanza de la figura retórica que es una hipérbole, ¿no? Mostrándonos la grandeza de lo que ocurrió ahí, pero no literal. Muy bien. En Éxodo 12 aparece esa figura del Cordero de la Pascua, como antes yo os estaba mencionando. Ahí está toda la historia, cómo se instituye esa fiesta, el por qué llegamos hasta esa fiesta. Bueno, y nosotros nos vamos a ver cómo lo dice ahora el Nuevo Testamento, pensando en ese sacrificio, en ese Cordero Pascual, y cómo el Nuevo Testamento nos identifica que ese Cordero era un tipo de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera carta a los Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. Pero ahora dice Pablo que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. El cordero pascual era tipo de Jesucristo. Cristo vino, tuvo cumplimiento. Ya no hay que seguir sacrificando corderos. Y también podríamos mencionar, yo solamente te lo apunté ahí en el material, considerar a José como un tipo de Cristo. Cuando tú conoces la vida de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, vas a ver todos esos paralelismos que hubo entre lo que a él le ocurrió y lo que después le ocurriría a Cristo. De ahí que podemos deducir que José era un tipo de Cristo. Amado por su padre, odiado por sus hermanos. De hecho, sus hermanos conspiran contra él para matarle. Terminan vendiéndole como esclavo, le traicionan. Él termina en Egipto, pero después de que él está creciendo, se está encontrando el favor de Potifar, le tienden una trampa, mienten acusándole falsamente y termina en lo más profundo de Egipto, en las cárceles más profundas. Pero como Dios tiene un propósito, Dios termina sacándolo y pasa de lo más profundo de Egipto a lo más alto del imperio, a la diestra de Faraón. Solamente Faraón está por encima de él. Y después otra de las cosas que ocurren en José es que en ningún momento trata de vengarse de sus hermanos, sino que el amor que él siente por ellos demuestra ese amor inmenso, que ya olvida lo que le hicieron y les perdona sin ninguna consecuencia. Y bueno, y aún podríamos igual ver más cosas. Pero todos estos detalles que yo os he dicho, le encontraríamos paralelismo, cumplimiento en lo que Jesús vivió. Por eso algunas de estas figuras de personajes del Antiguo Testamento también fueron tipos de Cristo en esa enseñanza. Pero vamos a pasar a ver el símbolo. ¿Qué es un símbolo? Bien, esta figura retórica es muy interesante porque se confunde muchas veces lo que es un símbolo, lo que es una metáfora o incluso un símil, o a lo mejor lo que es un tipo.
Y a veces, sin darnos cuenta, decimos porque este símbolo, y no es un símbolo, es otra cosa, es una metáfora o es un tipo, pero es lo que más nos suena, símbolo. La simbología es algo que nos es una palabra como muy familiar. Yo os he dicho antes, la cruz es un símbolo. Para nosotros los cristianos, la cruz es un símbolo. ¿Por qué? Porque simboliza algo, la muerte de Jesús. O sea, la cruz, recuerda, no era un artefacto característico de los cristianos, no, ni mucho menos, era un lugar de ejecución. Pero a raíz de lo que ocurrió, de cómo Cristo murió y lo que ocurrió en esa muerte, la cruz se convirtió en un símbolo para nosotros los cristianos. El mundo en el que vivimos está lleno de símbolos, lo mires por donde lo mires. Mira a tu alrededor, verás símbolos por todas partes. A lo mejor no los terminas de identificar así de pronto, pero si yo os digo el símbolo de la paz, ¿qué símbolo viene a tu cabeza? Un círculo con una rayita aquí hasta aquí y dos rayitas que salen aquí más hacia los lados. Eso es el símbolo de la paz. Si yo os preguntase ¿de qué es símbolo un lazo amarillo? Bueno, igual en otros países tiene otro significado, puede ser símbolo de otra cosa. Los que viven aquí en España y especialmente en Cataluña, pues un lazo amarillo está representando el movimiento independentista. Si yo os digo ¿qué es una esvástica? De pronto me vais a decir eso es símbolo del nazismo. Si os viene a la imagen un símbolo. Y si yo os digo, yo que sé, por ejemplo, si yo pongo 5 aros así, puestos 3 encima, otros debajo y tal, dirás, esto es símbolo de los Juegos Olímpicos. Está bien, muy bien. Os veo finos, en saber las cosas. Bueno, no espero que me respondáis, pero me lo imagino. ¿Y qué representan los 5 aros olímpicos? Es un símbolo, por lo tanto simboliza algo, representa algo. ¿Qué simbolizan los 5 aros olímpicos? ¿De qué colores son? ¿Os lo sabéis? De memoria, no lo busquéis en internet que no os veo. Azul, negro, rojo, amarillo y verde. Y representan los 5 continentes que toman parte en los Juegos, en las Olimpiadas. 5 aros de color sobre un fondo blanco. Un montón de simbología a nuestro alrededor. Vale, ¿y qué es un símbolo? Lo estamos diciendo y se entiende bastante, ¿no? Simbolizan algo. Un símbolo consiste en la representación de una idea con rasgos asociados, aunque no tenga semejanza ni contigüidad. Hay vínculos en común. Porque si yo te digo y un aro, un círculo, un aro, ¿en qué tiene parecido con un continente? Bueno, no es que tenga por qué tener parecido, por eso es un símbolo. Si hablásemos de un símil, es otra cosa, porque busca la similitud. Pero un símbolo no tiene por qué parecerse a lo que representa. Simplemente está representando algo, está representando una idea, un rasgo, una cosa, algo en particular. Por ejemplo, el león en la Biblia es símbolo de Cristo. Antes hemos dicho que la serpiente es símbolo de Satanás. Pero un león, símbolo de Jesucristo, ¿por qué? Cuando Cristo se ha manifestado en la historia, en el Antiguo Testamento, se mostraba en una teofanía, una forma visible de Dios, tenía rasgos y apariencia de hombre, humana. En ningún momento se aparece como león y la gente se asusta y se va corriendo. Cuando Cristo vino a este mundo no vino como un león, vino como un hombre. Pero algo le representa, un símbolo. No tiene una apariencia, un parecido físico así directo, pero simboliza algo porque representa algo. ¿Qué representa el león? La majestad, la realeza, el poder. El león, el rey de la selva. El poderío de un león. Bueno, si has visto documentales de leones ahí, pues temible. Un león, los que tenemos gatitos en casa y a veces nos ponemos a jugar con ellos
y solamente te pones a jugar, a los 10 segundos ya tienes las zarpas ahí. Eso que juega, no está intentando hacerte daño el gatito. Pero sin querer, sus garras son cuchillas afiladísimas, los dientes... Bueno, eso cuando los que tienen gatitos siempre se lo han imaginado. Si la garra del gatito mide medio centímetro y sin querer, como se entusiasme mucho, me hace un buen corte. Ahora eso lo elevamos al tamaño de la garra de un león y no te lo quieras imaginar. Las garras de un león te pegan un zarpazo y te arrancan la cabeza. Dices, madre mía. Y un león puro músculo, un poderío, una fuerza tremendo. Bueno, eso es lo que quiere representar simbólicamente, es Cristo. Apocalipsis 5:5. Porque otro de los símbolos de Jesús es el Cordero. Antes hemos dicho que el Cordero era un tipo de Jesucristo, pero también es un símbolo. ¿Por qué un tipo? Tipo por lo que el Cordero hacían con él, no el Cordero en sí mismo. En sí mismo el Cordero es símbolo. El sacrificar al Cordero es el tipo de Cristo. El sacrificio del Cordero era tipo del sacrificio de Cristo. ¿Se entienden las diferencias? Espero que esté alcanzando a explicarme. Cuando Juan está teniendo la visión, la revelación del Apocalipsis, valga la redundancia, porque acabo de decir, cuando Juan está teniendo la revelación de la revelación, ya que la palabra Apocalipsis significa eso, revelación. Cuando Juan tiene esta revelación, él ve el trono y ve a Cristo, y mira cómo dice 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está el trono, hay 24 ancianos, y con esa visión de Cristo, Juan dice aquí en otros pasajes en Apocalipsis, y miré y vi al león de la tribu de Judá, y vi al león. Pero en el mismo pasaje, 3 versículos o 2 o 3 versículos más abajo, dice, y miré y vi al cordero. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? ¿Un león y de pronto mira y ve un cordero? No, Cristo tenía la misma apariencia siempre. Pero él estaba viendo lo que Cristo simbolizó en ese momento. El león simbolizaba al rey. Es como decir, miré y vi al rey de reyes. Vi su fuerza, vi su majestad. O cuando dice, vi al cordero, ¿qué quiere decir? Está diciendo, vi al siervo sufriente, el que enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Vi al que murió sacrificado por nosotros. León y cordero son símbolos de lo que Jesús hizo, no por parecido físico, no, lo que representa, lo que simboliza. Ya que estamos aquí en Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 8, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar sobre la faz de la tierra y que matasen unos a otros. Y bueno, continúa hasta el versículo 8 hablando de jinetes que montan caballos. ¿Por qué caballos? Bueno, porque el caballo es símbolo de fuerza. Los emperadores montaban sus caballos. Cuando un emperador montaba su caballo y entraba después de sus conquistas victorioso en su capital, en su reino, normalmente ese caballo, muchas veces caballos blancos, por lo que representaba, eran caballos de guerra, tenían fuerza, tenían poder. Un soldado a pie no tenía nada que hacer ante un soldado a caballo. La caballería era temible en los campos de batalla. Cuando los soldados, los jinetes al galope sobre sus caballos, no eran caballos cualquiera, eran verdaderas bestias, eran caballos musculosos, llenos de fuerza y de poderío. Cuando la caballería arremetía contra la infantería, que son los soldados que iban a pie, olvídate. Ahí la caballería penetraba y ahí creaban una masacre, caían por un lado y por otro. Por eso dice ahí que Cristo viene montando un caballo blanco. Hasta el día de hoy, cuando tú te compras un coche, ¿qué se suele decir?
¿Cuántos caballos tiene? En la ficha técnica del vehículo te lo van a decir con caballos. Este coche tiene 100 caballos. Tú no abres el capó del coche, miras y ves allí 100 caballos. Bueno, qué tontería, ¿no? Acabo de decir. No, está representando la fuerza del coche. Un símbolo. Hasta el día de hoy se utiliza el símbolo de la fuerza de un caballo para hablar de fuerza y poder entre nosotros. Antes ya hemos dicho, la serpiente es símbolo de Satanás. Por ejemplo, uno de los textos que hemos estudiado en algunos de nuestros estudios, lo estuvimos estudiando en la hermenéutica para ilustrar cuando sacamos textos de su contexto, no consideramos textos paralelos, etc., es lo que simbolizan las llaves. Si nos vamos a Mateo, un versículo que hemos estudiado muy conocido para nosotros, Mateo 16, 19, ahí se habla de que Pedro recibe las llaves, y mira cómo lo dice, si lo recordamos un momentito, Mateo 16, 19, dice ahí: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves como símbolo de autoridad. Yo te doy las llaves, yo te estoy dando autoridad. Si alguien tenía las llaves de la ciudad, es porque tenía poder, tenía autoridad sobre esa ciudad. A día de hoy aún se utilizan estos símbolos. ¿Has escuchado a veces que al personaje tal le hicieron entrega de la llave de la ciudad? ¿Lo has escuchado? ¿Verdad que sí? Es un reconocimiento de la influencia, la autoridad que esa persona puede tener y que se le reconoce en nuestra ciudad, en nuestro lugar donde vivimos. Se le dio las llaves. El bautismo en agua es símbolo de nacer de nuevo. Lo dice en Colosenses 2.12. A ver qué dice Colosenses 2.12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Creo que todos o la mayoría de los que estáis escuchando ahora habéis sido bautizados, porque bautizarse es una consecuencia de creer. Bueno, cuando os bautizasteis, ¿cómo os bautizasteis? Os sumergieron en agua y os sacaron inmediatamente, no os dejaron sumergidos. ¿Por qué? Bueno, porque si te dejan sumergido 3 días y 3 noches, que sería exactamente la representación de lo que hizo Jesús, te ahogas. Y entonces la iglesia no crece, solo tendríamos ahogados, no tendríamos creyentes salvos. Entonces eso representa algo, es un símbolo. Cuando tú te sumerges en el agua es como decir, me han sepultado en la tierra, he muerto. Cuando sales del agua es lo mismo que decir, acabo de resucitar, igual que Cristo resucitó, juntamente con Cristo he resucitado. Eso está simbolizando, simboliza lo que ha ocurrido ya en tu vida. De una forma visible estás demostrando, estás dando testimonio de lo que ha ocurrido en algo invisible. Las cosas del Espíritu no se ven, las demostramos a través de recursos y uno de ellos es el símbolo. Utilizando símbolos mostramos lo que ocurre en nuestra vida cuando creemos en Jesucristo, cuando pasamos de muerte a vida. ¿Sabes una cosa? Cuando hemos estudiado Apocalipsis de una forma muy amplia, lo primero que digo, una de las primeras cosas que digo, es que en el libro de Apocalipsis hay muy pocos símbolos. La gente piensa que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, y no es así. Está lleno de símiles. Ya estudiaremos el símil. Símiles hay muchos, pero símbolos no hay muchos, hay pocos. Un símbolo, por ejemplo, las 7 estrellas, que dice en el capítulo 1, esto no lo tienes ahí apuntado, lo digo así por si alguien está tomando nota. En el capítulo 1 y versículo 20, antes de eso habla de las 7 estrellas, y aquí dice Cristo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 símbolos, 7 estrellas, 7 candeleros de oro. Las estrellas y los candeleros son símbolos. ¿Qué representan? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí la palabra ángel es mensajero, o sea, los pastores de las 7 iglesias. Los 7 candeleros
que has visto son las 7 iglesias. Estos son símbolos. Y son 2 de los pocos símbolos que hay en Apocalipsis. Hay muy poquitos. Te lo digo para tu información, para que si eras uno de los que pensabas que Apocalipsis estaba llena de símbolos extraños, no es así. Está llena de símiles. Y miré y vi algo como, y vi algo parecido como, esos son símiles. Símiles por todas partes. Coger algo para nosotros familiar y compararlo a algo que no tiene una explicación humana, para que nos hagamos una idea. Las 7 estrellas son los 7 pastores. Una estrella es un símbolo del pastor aquí. Los 7 candeleros, un candelero simboliza la iglesia. No tiene un parecido físico. Un pastor, no, tú lo miras, me estáis viendo a mí ahora, soy pastor. Os estaba recordando durante todo el estudio las estrellas, cuando miráis las estrellas del cielo, ¿verdad que no? La iglesia, cuando veis una iglesia dices igualita que un candelero. No, pero tiene una representación. La estrella tiene luz, el candelero tiene luz, la iglesia es la luz en el mundo. ¿Se entiende lo que es un símbolo? Hermanos, hemos llegado al final del estudio. Hemos terminado otra semana. Hoy se terminó el fin de semana. Estamos ya en las últimas horas del domingo y ahora ya toca descansar y prepararse para comenzar una nueva semana con los retos que haya por delante. Los lunes no son malos. Es una nueva oportunidad de experimentar los propósitos de Dios en nuestra vida. Dale gracias al Señor mañana cuando te despiertes, aunque sea lunes. Oh, es que es lunes y... Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Amén. Espero que haya sonado un amén fuerte ahí donde estáis en vuestras casas. Y además, otra de las cosas buenas que tiene el lunes es que a las 8 de la tarde nos vamos a volver a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Espero que puedas estar. Lo voy a desear con todo mi corazón, de podernos ver mañana nuevamente y con la expectativa de qué cosas nos querrá decir Dios. Yo casi que lo sé igual que tú. Para mí también suele ser una sorpresa cuando abrimos la Biblia y Dios nos habla. Así que, hermano, descansa, que pases una buena noche, buenas tardes para los que todavía estáis allí en el continente americano y todavía os quedan más horas para que termine el día. Y un fuerte abrazo para todos. Os amo en el amor de Cristo. Que Dios os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.